Hola, buenas tardes ya. Justo son las 12 del día. Estamos aquí en la mesa redonda organizada por MUMA, Museo de Mujeres Artistas, un museo virtual de mujeres artistas que existe desde 2008, en una mesa redonda sobre precariedad y trabajo artístico. Y bueno, me da muchísimo gusto tener aquí a cuatro maravillosas mujeres feministas todas y que han estado colaborando con MUMA y con muchos otros proyectos que tienen que ver con el arte, el género y justamente también el tema de la precariedad y el trabajo artístico. Entonces, pues vamos a tener, creo, una conversación muy interesante sobre este tema que pues es endémica, podríamos decir, al ámbito cultural en México, ¿no? Justo, pues este tema tiene que ver también con otro de los motivos de esta charla, que es la campaña que actualmente tiene y que tiene desde hace como 2 meses, MUMA, para poder eh, renovar su plataforma tecnológica, que ya está muy caduca y por lo tanto hay varias de las exposiciones que hemos venido inaugurando en la plataforma virtual desde hace pues ya casi 15, creo que 15, casi 16 años. Y algunos de ellos fueron realizados, por ejemplo, en Adobe Flash, que ya no existe, ¿no? Entonces, queremos renovar la plataforma para que todo el archivo de material visual en la biblioteca, en el archivo de mujeres artistas y en las exposiciones puede verse. Y con ese motivo les invitamos a entrar a la campaña de donadora que tenemos actualmente. Ahí está la liga en la pantalla y que ya llevamos, como decía, casi 2 meses. Nos faltan 5 días nada más para terminar. Entonces, ojalá puedan apoyar a esta iniciativa que se debe precisamente a la precariedad en la que vivimos instituciones como MUMA, que no tiene ningún apoyo permanente gubernamental ni de ninguna otra entidad. Entonces, pues realmente nos interesa mucho que sus usuarios y las personas que apoyan la igualdad de género en términos de las artes, pues participen para que esta iniciativa persista y realmente pueda enriquecer a todo lo que es muy necesario con respecto a la presencia de mujeres artistas en el ámbito artístico, que sigue siendo muy, muy por debajo de la presencia de artistas definidos como masculinos. Bueno, sin más, voy a entrarle al tema, el tema de la precariedad, que se considere el campo de la cultura, y en este caso en particular las artes visuales, aunque no es eh, limitativo a este campo, como aspectos, podríamos decir, pues no necesarios, eh, extraños o de alguna manera pues no esenciales para la sociedad. Y se lleva que pues muchas veces pues no existen fondos públicos, no existe una idea de que esto es algo que se debe de apoyar y que necesita una situación permanente que nutre y sustenta su presencia en la sociedad, ¿no? Entonces, pues creo que esto es algo muy familiar para todas las personas que trabajan dentro del sistema artístico. Tenemos con nosotros cuatro personas, dos de ellas artistas plásticas, Mónica Mayer y Liz Misterio, Gemma Argüello, que es curadora e investigadora, y Tamara Gayol, que es abogada, también estudioso o historiadora del arte y también escritora. Entonces, pues con ellas vamos a estar hablando justamente de cómo han experimentado esta situación y cuáles son algunas de las problemáticas que han percibido a lo largo de sus trayectorias y también pues qué han hecho y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Y qué pueden ustedes hacer también al respecto, tanto para cambiar las actitudes
como para existir y sobrevivir, interactuar y seguir creando y seguir difundiendo las artes, aún con esa situación social y económica. Entonces, bueno, sin más, los voy a presentar brevemente. Todas tienen trayectorias muy amplias. Gemma Argüello es investigadora y curadora. Trabaja prácticas artísticas participativas y sociales, así como arte feminista. Recientemente coeditó el libro Coordenadas móviles, redes de colaboración entre mujeres en la cultura y el arte, 1975 a 86, de la cual también resultó una exposición muy maravillosa, ahí lo está mostrando Mónica, en el Museo Carrillo Gil, en la Ciudad de México. Y en la actualidad es profesora del Colegio de Filosofía y del Posgrado de Género en la UNAM, curadora en la Galería Abierta para la colección FEMSA en Monterrey y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A Tamara Gayol Massimi, o Massimi, no sé cómo se pronuncia, es abogada, investigadora y agente cultural que trabaja en la intersección de las leyes y el arte. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle y una maestría en Estudios de Arte en la Universidad Iberoamericana. Su preparación incluye diplomados en Historia del Arte por la UNAM y Arte Contemporánea en el MoMA, en Estados Unidos, además de haber participado en seminarios como Escultura Contemporánea en el Museo de Arte Carrillo Gil y Rajar el Oculocentrismo en el MUAC. Es fundadora y directora de Todo por Escrito, una consultoría que impulsa la profesionalización de proyectos culturales y colabora en la Galería Tianguis Netza, donde realiza una investigación conjunta con Luis Valverde sobre el mercado de arte, una iniciativa muy interesante que esperamos que hablará en la mesa, ¿no? Su trayectoria abarca desde la creación literaria hasta el análisis de dinámicas culturales contemporáneas, con el objetivo de contribuir al desarrollo y sostenibilidad del sector artístico. Mónica Mayer es una artista inconforme con las definiciones del arte que ha desarrollado un enfoque integral en el que, además del performance, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. A nivel internacional, es reconocida como precursora y promotora del arte feminista y en 2001 publicó el libro Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, con textos que abarcan 4 décadas de sus escritos, y ese mismo año el IMBAL le otorgó la Medalla de Bellas Artes. También es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y Lizeth Gamboa, conocido artísticamente como Liz Misterio, es artista visual, gestora cultural y curadora independiente, investigadora y editora especializada en arte, feminismo y cultura. Es directora de la revista digital de Arte, Género y Sexualidad Histeria. Forma parte del equipo organizador de Anormal, Festival de Post-Pornografía, Feminismos y Sexualidades Disidentes, y es miembro del colectivo de arte feminista Invasorix. Se desempeña como docente en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en la asignatura Laboratorio de Arte Corporal, y dirige el grupo de investigación sobre arte contemporáneo y género Noa Noa, Instituto de Investigaciones en esa misma institución. Entonces ahí tienen una idea breve de la rica experiencia de estas personas que están con nosotras. Entonces, sin más, pues me gustaría que empezáramos a conversar y pues voy a empezar con una pregunta que un poco pues abre el campo. En lo personal, en sus prácticas profesionales, ¿cómo han vivido la precariedad y cómo han lidiado con ella de manera individual o colectiva?
No sé quién quiere empezar, si quieren vayan levantando la mano y así abro el micrófono. Bueno, ustedes abren su micrófono y vayan interactuando. Mónica, adelante. Pues lancémonos. A mí siempre se me ha hecho uno de los temas fundamentales porque viviendo en un país donde qué porcentaje de la población vive en extrema pobreza y como 60 en pobreza nada más, pues es casi imposible que quienes nos dedicamos al arte alguna vez soñemos con vivir de nuestra producción. Como que podemos vivir de muchas otras cosas paralelas, pero del trabajo artístico exclusivamente es muy difícil. Yo incluso cuando las personas jóvenes me preguntan, que me dicen, ay, voy a meterme a estudiar arte, yo les digo, huye, huye antes de que sea demasiado tarde, ¿no? De plano, si hay otra cosa que te gusta y te apasiona en la vida, dedícate a otra cosa. Ya si te apasiona y no puedes evitar dedicarte al arte, pues bienvenida, bienvenida, ¿no? Es un campo también muy maravilloso, pero es muy difícil. Yo creo que por varias razones. Quienes nos dedicamos al arte tenemos que tener tiempo para producir, tenemos que tener tiempo para mantener el vicio del arte y trabajar en una, dos, tres o cuatro chambas a la vez que permitan mantenerlo. Tenemos que, especialmente todavía en esta sociedad, si somos mujeres, dedicarnos a los cuidados. Y creo que también tenemos que dedicarnos a los cuidados de la sociedad, a hacer de nuestra comunidad, pues, el trabajo que hacemos Karen y yo como consejeras en el MUMA, el trabajo que hace Liz, como, en fin, todos los otros trabajos que hacemos para que nuestra comunidad esté mejor, que es una chamba de la que generalmente no hablamos y que tampoco es retribuida. Entonces es muy difícil, no es sorprendente que sea un área en la que muchas personas abandonan el trabajo artístico porque de plano es imposible sostenerlo, ¿no? Si quieren, la dejo aquí ahorita y luego hay mucho que hablar sobre lo que supuestamente son apoyos del gobierno y de dónde vienen los dineros institucionales, que serían vivimos de lo que compra el público, la pública y de lo que los apoyos del gobierno, pero ahorita la dejo aquí para que sea más chorcha. Perfecto. Gemma, adelante. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación para participar en este panel. Y yo creo que cada vez que participe, por favor colaboren con el MUMA. Y coincidiría con Mónica. Creo que sí es un sector, pertenecemos a un sector en donde la autoexplotación es la ley, ¿no? O sea, no puede, es muy difícil vivir solamente, digamos, artistas produciendo arte o como curadoras, simplemente del trabajo curatorial, porque aunque pertenezcas a una institución, digamos, no hay dinero que alcance, ¿no? Entonces, creo que sí es importante pensar la precariedad no solamente en términos económicos, sino también en términos emocionales y físicos, de lo que implica estar en un sector en donde la autoexplotación es pues, lo más presente. Y también, digamos, aún a pesar de ello, de alguna manera también reconocer el hecho de que también tenemos, digamos, quienes estamos o quienes podemos, a pesar de la autoexplotación, vivir más o menos bien de ello. Sí tenemos una situación pues bastante, no diría privilegiada, pero pues, sí mucho mejor que muchas otras mujeres, ¿no? Entonces, en relación a otras, pues bueno, más o menos podemos dedicarnos a lo que nos gusta y nos apasiona. El costo que quizás no sea muy aparente es alto, ¿no? Eso es lo que creo que sería también importante pues destacar, ¿no? En términos de la precariedad y digamos, y la multitasking, ¿no? Que tenemos que hacer para poder sobrevivir al día a día, ¿no?
Sí, eso es muy importante, el tema del costo emocional, incluso de salud, de hacer estas múltiples actividades que han señalado, pues ya han señalado las dos, ¿no? Estar como en muchas cosas a la vez. Y bueno, pues de un lado, como mencionaste, Gemma, pues uno puede tener el privilegio de hacer lo que le guste y lo que apasione, pero los costos también de hacerlo en una situación donde eso pues no te alcanza para vivir, para este, y donde no puede uno tener un tiempo continuo para dedicar a él, ni hay una situación de, pues digamos, que facilita la práctica continua en algunas ocasiones, ¿no? Adelante, Liz. Yo, así, ahorita que Gemma dijo autoexplotación, yo dije, me hablan, me están invocando. Porque, bueno, ahorita que escuchaba que Karen leía mi CV, pensé así de todas esas maravillosas cosas que digo en mi CV, bueno, en mi bio siempre, solo una es remunerada, ¿no? O sea, todas las demás son trabajo voluntario que uno hace pues porque tiene muchas ganas de ver que esas cosas existan en el mundo, ¿no? Y yo tengo ese mal, ¿no? Ese mal de querer muchas cosas y poner como la energía y el corazón en ellas, pero bueno, o sea, pues sí, la realidad es esta, ¿no? O sea, que muchas veces eh, las hacemos poniendo lana de nuestra bolsa, ¿no? O sea, hablo específicamente de la revista Histeria, que es un proyecto que yo llevo sosteniendo desde hace 11 años, con otras compañeras, ¿no? Pero digamos, es un proyecto que si bien ha tenido algunas veces apoyos, o sea, no hay dinero que alcance, los apoyos normalmente no contemplan sueldos, ¿no? O sea, los apoyos normalmente solo contemplan, eh, bueno, por ejemplo, nosotros que somos una plataforma digital, pues es mantenimiento para la plataforma digital, pago de ciertos servicios de diseño, pero cuando ponemos en los presupuestos, en las becas, los rubros de sueldos para las editoras, sueldos para las escritoras, sueldos, o sea, sueldos para la gente que en realidad hace que esa cosa exista, esos son los rubros que nunca te aprueban, ¿no? O sea, en muchas becas incluso dice, aprobamos el presupuesto de el rubro de tal, ¿no? O hace poquito que tuvimos la fortuna con Invasorix, con otro de mis proyectos no remunerados, tuvimos la fortuna de poder editar un libro muy hermoso que se llama Futurix, ¿no? Y lo hicimos con todo el corazón y todo el alma y todo el amor. Y justamente tuvimos dos apoyos y en los dos, así, pues, desglosamos los sueldos de todo el mundo. Y en uno de los apoyos nos decía la carta de aceptación, así, les damos dinero para comprar papel. Y en el otro, les damos dinero para pagar la imprenta. Y nosotras así de, bueno, qué chido tener para el papel y para la imprenta, porque es definitivamente un dinero que no tenemos. Pero siempre entonces como que se obvia el rubro de quién escribió el libro, quién lo diseñó, quién puso, no sé, las horas de internet y de luz para que ese diseño se pudiera concretar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, para mí este es un tema como muy apasionante, pero también como doloroso, pero que se me hace muy importante abrir, porque de pronto pareciera, o sea, cuando uno ve, o sea, yo recuerdo mis años de estudiante, ¿no? O sea, que veía a las artistas y a los artistas hacer sus cosas y uno dice, ay, órale, pues, quién sabe de qué vivirán, pero pues se ve que se la pasan padre, ¿no? Que hacen proyectos muy bonitos. Y ya que uno está dentro, dice, sí, claro que se la pasan padre, claro que hacen cosas muy hermosas, pero a veces pues sacas dinero de tu chamba, bueno, en mi caso, ¿no? De mi chamba de profesora, que todos sabemos cómo los sueldos de profesora en este país, y sacar dinero de ahí para, vamos a gestionar el festival, claro que sí, ¿no? O sea, vamos a invitar a no sé quién a que haga algo en nuestro espacio. Y uno lo hace pues por compartir con el público, pero creo que es importante también como abrir esto para que el público sea consciente de que pues su apoyo es muy necesario, ¿no? O sea, ahorita que estamos en la campaña del MUMA, pues de pronto quizá la gente no es consciente
de que contamos con ellos, ¿no? O sea, de que verdaderamente ese amorcito que nos pueden regresar en forma de donativos o de venir a los eventos o de comprar los libros, etcétera, todas las cosas que producimos, quizá para una persona es como, ay, bueno, esta cosita de 200 pesos, pero para los artistas, para los proyectos son, o sea, hacen la diferencia porque realmente no tenemos ninguna otra cosa en que caer, o sea, en que recargarnos. Y bueno, lo dejo ahí, así, abriendo con polémicas. Muchas gracias, Liz. Súper interesante también todo lo que aportas. Pues doy la palabra a Tamara para que siga la conversación. Gracias. Justo, Liz, es que creo que ese es parte del gran problema, ¿no? Que desde los artistas, aparte de que la venta de la obra de los artistas sostiene el salario de casi toda la gente que trabaja en el arte, son los artistas los que tienen que poner de sus ahorros para seguir empujando, ¿no? Como esa maquinaria. Yo, muchas gracias, Karen, por la invitación y gracias al MUMA porque creo que es una gran iniciativa. A veces me siento muy lejos del arte porque yo estoy, o sea, como que soy catalogada luego como abogada, entonces pareciera que pues yo qué, ¿no? Pero la verdad es que desde que me gradué de la maestría, mi investigación se centró siempre en la precariedad y me fui acercando a los números reales de precariedad artística en México, ¿no? Y en la maestría, creo que desde un lado muy inocente, empezaba a querer entender por qué, ¿no? Y desde dónde, o sea, por qué el artista siempre era precarizado, ¿no? Y en números parecía muy obvio, ¿no? Claro, o sea, el sector cultural empuja el 3.1% del PIB del país, ¿no? Y se le otorga el 0.017% del presupuesto nacional, ¿no? O sea, como que ahí hay una falta de igualdad, ¿no? O de importancia. Entonces, como que haciendo números yo decía, claro, es que hay que iniciar por ahí, ¿no? Pero mientras más me fui metiendo y mientras más fui hablando con artistas y fui trabajando con ellos, pues me fui dando cuenta de que la precariedad incluso nos impacta a los que queremos trabajar con los artistas precarios, ¿no? Porque entonces yo tuve que encontrar otras fuentes de ingresos para poder trabajar con artistas porque las posibilidades económicas de los artistas no les permiten asesorarse de una manera profesional, ¿no? Entonces se empieza a convertir en un uroboros, ¿no? Así que se come la cola a sí mismo porque entonces yo quiero ayudar, pero entonces nadie me puede pagar, pero entonces me tengo que precarizar para asesorar, pero entonces si yo, ¿sabes? Y entonces se vuelve una plática de locos, ¿no? Y al final se encuentran formas, o sea, creo que es una de las cosas más enriquecedoras que he encontrado en esta rama que ahora considero mía, se encuentran formas de hacerlo funcionar, ¿no? Y se encuentran comunidades y se encuentra una gran pasión porque los proyectos salgan, pero eso no quita la gran realidad que es que todo un sector se nutre de artistas que no están siendo procurados, ¿no? Y no nada más en vida, sino también de los legados artísticos, ¿no? Y no nada más en los años de productividad, sino también en la vejez, ¿no? Entonces se vuelve un tema impactante que desde donde yo estoy, que todo el mundo dice, no, pues abogada, ¿no? O sea, tú ya te. Y yo, pues no, o sea, yo estoy como también un poco acercándome a esta rama que necesita una estructura que la profesionalice desde los cimientos, ¿no? O sea, desde la educación, desde la idiosincrasia artística, desde el consumo cultural, desde las escuelas, ¿no? O sea, que se aprenda a apreciar todo eso. Y siento que hasta que no estás dentro y te das cuenta de las imposibilidades que existen, sientes que hay como una etiqueta ganada de los artistas de, ay, es que de víctimas, ¿no? Y es como, no, güey, es que de verdad te tienes que meter al mundo para entender por qué es tan frustrante, ¿no? Y por qué pareciera que te topas con pared en cada uno de los intentos, ¿no? Incluyendo esta iniciativa que es MUMA, ¿no? Que es una gran iniciativa que al final tiene que acudir justamente a sus públicos para que la sostengan, ¿no? Porque no todo puede ser sostenido desde los artistas. Entonces, pues sí, ha sido muy enriquecedor y también muy doloroso, como dices, Liz, enfrentarse a esta realidad. Pues muchas gracias, Tamara. Sí, creo que todo esto que comentas también de la falta de una infraestructura que sostenga de alguna manera iniciativas alternativas, iniciativas no hegemónicas, incluso pues luego las iniciativas hegemónicas ahora en el campo cultural es algo pues que sí padecemos todos los días los que andamos en este ámbito. Afortunadamente, pues también
una de las cualidades que permea el sistema artístico y los que están cercanos a él es la creatividad, ¿no? Entonces creo que eso es parte, la creatividad y la pasión, ¿no? Y creo que estos son aspectos, pues, que de alguna manera ayudan a que, pues, se inventen otras maneras de sostenerse, otras maneras de relacionarse, otras maneras de difundir y crear obra que permiten precisamente hablar de temas, hablar del feminismo, entre otras cosas, hablar de aspectos que no son parte del sistema hegemónico y también permiten que pues se encuentren una manera, de alguna manera de pues de esquivar o sobrevivir o funcionar lo mejor que uno pueda. Sin embargo, pues sí, con todos los costos que han mencionado, ¿no? Pues creo que ya abordamos pues la segunda pregunta que tenía yo anotada, que son justamente cuáles son los aspectos más graves de la precariedad para personas en el sistema artístico. Y bueno, pues ahí había incluido desde cuándo existe y si sienten que se ha acrecentado durante los últimos años. Tal vez sería interesante que comentaran sobre eso, pero también quisiera, como va corriendo el tiempo, también brincar a una tercera pregunta. ¿Qué iniciativas se han propuesto o realizado para luchar contra la precariedad? ¿No? Que creo que es el meollo del asunto, ¿no? Y qué pueden ser artistas y personas como ustedes que trabajan en el ámbito cultural para protegerse o crear sistemas alternativos para alejarse de o sobrevivir dentro de esta problemática, ¿no? Menciono también que nos están escuchando desde muchos lados y saludando, desde de aquí de la Ciudad de México, las MUMA, las que están en MUMA, Angélica Bellera en Querétaro, Lucero González desde acá, Erika Rascón desde Chihuahua, Claudia Cano desde San Diego, Wendy López desde Veracruz, Gisela Cáceres desde Hidalgo y bueno, muchos más, alguien de Alemania creo también. Entonces, pues bueno, se ve que es un tema que tiene mucho interés para todos. Entonces, adelante, que no sé quién quiere empezar a hablar de las iniciativas que han propuesto. Mónica. Yo más bien quería empezar a hablar de las, no iniciativas, sino de lo que yo he visto en el sistema artístico, que es una de mis grandes frustraciones, porque a pesar de que hay organizaciones de artistas, como la SOMAP y la no sé qué y la no sé qué, no he visto que hayan logrado tener una incidencia en lo que pasa realmente en las estructuras. He visto, por ejemplo, organizaciones en Argentina de mujeres artistas, en España, organizaciones de mujeres artistas que han logrado que los museos tengan igual cantidad de obra de hombres que de mujeres comprándola, ¿verdad? Porque luego aquí las que tienen es por pago en especie o porque, o porque nos la piden regalada, que eso también pasa, donada. Entonces, para mí, eso sería uno de los aspectos que es muy frustrante, que también no nos culpo, porque es parte de esa cuarta jornada de trabajo, que es trabajar y luchar por esos derechos y por esas obligaciones y por mejorar el medio y por encontrar otro tipo de situaciones, que se vuelve muy complicado, ¿no? Digo, nosotros en algún momento abrimos Pinto Mi Raya y teníamos una galería independiente. Bueno, si abres una galería, también es muy difícil luego dedicarte al trabajo. Hemos estado en alguna vez en una organización también de gente que se dedicaba a escribir en los periódicos y de crítica, tratando de sacar un tabulador y que te pagaran siempre lo mismo. He visto intentos aquí, las mismas disidentas, ¿no? Estaban sacando el tabulador para que cuando das una conferencia te la paguen y te la paguen bien y poder decir es que el tabulador es este y no veo que cuajen. Entonces yo la verdad es que no sé si se puede. Están los de las becas, pero los de las becas jamás es suficiente y siempre se nos hace sentir como que es un apoyo.
que nos están apoyando y nos están haciendo el favor. Si los museos nos pagaran y las instituciones culturales nos pagaran todo lo que les hacemos de a gratis, pagaran derechos de exhibición, compraran la obra, en vez de que te den un proyecto, que te compren obra, que te paguen esas cosas, no he visto que hayamos tenido mella, y mira que estuvimos en un grupo que se llamó Los Abajo Firmantes, que cuestionábamos y criticábamos todas estas cosas, pero a mí yo ya no le sé, me declaro incapaz. Llegué a ir con diputados, con senadores, a tratar de cambiar las cosas, a defender los presupuestos para cultura en general, porque están del nabo. Llevamos 30 años que cada año le bajan el presupuesto a cultura. Entonces, no sé, las jóvenes generaciones tendrán más soluciones. Sí, muchas gracias, Mónica. Creo que es súper importante lo que comentas. Mientras hablabas, estaba pensando, por ejemplo, espacios históricos como el Salón de la Plástica Mexicana, que en su época con Fanny Rabel y otras gentes, pues también buscaba abordar esta problemática, ¿no? Pero parece que sí, como dices, es como una situación más bien endémica, ¿no? Pero Gema, a ver, ¿qué nos puedes aportar con respecto a esto desde la visión de la... Para estoy en la misma línea que Mónica, honestamente. Pero creo que, a ver, creo que son como 3 niveles, ¿no? O sea, el nivel de los presupuestos, que sí hay que empezar a batallar y echar bronca, ¿no? Para pedir mayor presupuesto para cultura, porque lo que es cierto es que en los últimos años sí se ha visto muy reducido, y eso no lo podemos negar, ¿no? Que ha impactado directamente a los artistas como al ámbito, digamos, de la gestión y la curaduría, o sea, ha impactado todo el sector artístico. Lo cual, pues sí, ¿no? Resulta grave. La otra creo que también es importante pensar es desde las propias prácticas que nosotras realizamos. ¿A qué me refiero con eso? De pronto, como en aras de exponer o en aras de salir, ¿no? También tenemos que hacer un ejercicio autocrítico, digamos, y me incluyo, de reconocer las condiciones en las que estamos aceptando el trabajo y las condiciones bajo las cuales estamos sometiendo a las otras, digamos, a otros actores, bueno, digamos, dentro del sector artístico. Yo en mi caso lo que peleo siempre, a veces gano, a veces no, es, digamos, un pago simbólico a los artistas. A veces gano, a veces no, ¿no? Pero creo que son batallas que, por ejemplo, desde el ámbito de la curaduría y la gestión se tienen que hacer, ¿no? Que de pronto no se hacen, ¿no? Es como de, ¿no? O sea, digamos, quizás no es que lo haga público, pero lo que sí es una batallita que me echo yo directamente con las instituciones. Entonces creo que por ese lado sí es importante empezar a, más que organizarnos, porque creo que ahí coincido con Mónica, o sea, todas las iniciativas no han funcionado, o sea, da igual que demos un tabulador, porque si el presupuesto no se da, pues no se da, ¿no? O sea, y entonces hay que negociar esas condiciones, entonces es algo real que podemos como colectivamente impulsar algo, pero eso no significa realmente que estamos en un cambio. Lo que sí es que creo que desde la práctica propia, ¿no? Empezar a generar ciertas presiones que a veces son exitosas, a veces no, para poder llevar a cabo los proyectos. Pero hay algo que también me recordó mucho a lo que decía Liz, que es bien importante. Muchas veces nos dejamos llevar como por la pantalla de los patrocinios y apoyos y nunca toman en cuenta el trabajo realizado. O sea, si por ejemplo, en el caso de un libro, o sea, si puedes pagar la colaboración, puedes justificar el trabajo de diseño o puedes justificar producción de artistas, pero es bien difícil que te tomen fees, que te tomen en cuenta el propio CIDE de curaduría. O sea, sí es un rollo en el que en realidad creo que todas hemos contribuido a
que no se tome en cuenta lo que es trabajo como trabajo, ¿no? O sea, esto es producción artística, no solamente dame para producir la obra, ¿no? Sino también, si me vas a dar el apoyo, pues bueno, creo que es hora trabajada, pues necesito algo, aunque sea simbólico, digamos, dentro de un manejo presupuestal. Pues creo que ahí sí sería como importante que todos empecemos a dar esa batalla. Si hay una imposibilidad de organización, porque es real, sí desde nuestras propias trincheras empezar a dar esa batalla, ¿no? Que a veces no es muy exitosa, pero que a lo menos podamos como ir impulsando poquito a poquito cambios o a lo menos resistencias, ¿no? Que nos permitan pues sobrevivir menos precariamente. Sí, creo que eso es fundamental, Gema, justamente, pues también difundir algo que debería de ser, o tal vez, pues pensamos que debería de ser evidente, ¿no? Que todo el ciclo de, pues, crear, difundir, consumir, crear diálogo alrededor de producción artística, ¿no? Y muchos de los aspectos, pues, que tienen que ver con, pues, también sostener las vidas que hacen eso posible, ¿no? A nivel cotidiano, a nivel, pues, de las actividades que se realizan, son aspectos que no están reconocidos dentro de las estructuras que abordan la obra artística, ¿no? Como que tiene años de que se lanzó la sociología del arte, la historia social del arte, que pues difundieron o la idea de que la obra de arte no es solo un objeto en sí, sino un proceso, ¿no? Y que ese proceso pues está insertada en la sociedad de forma integral y que involucra a muchas personas, pero parece que no ha caído el 20 en cuanto a las transformaciones, ¿no? De las estructuras que sostienen, ¿no? Liz, creo que querías la palabra, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, bueno, yo pienso mucho en todas estas cosas que estamos comentando, son cosas que a veces me atormentan en las noches, porque, bueno, yo soy profesora en la Facultad de Artes, ¿no? O sea, yo ahora sí que soy una encaminadora de almas y además doy clases de performance, ¿no? O sea, como que si el campo ya es complicado, ¿no? O sea, para las pintoras, digamos, para las fotógrafas, pues para quienes hacen y hacemos arte no objetual o como objetos extraños que no es tan fácil vender, pues es todavía más angustiante, ¿no? O sea, a mí los estudiantes sí me han preguntado así derecho, directo, así de, bueno, pero esto, cómo lo monetizo? ¿Cómo podemos generar dinero a partir de ahí, no? Entonces, o sea, una de las estrategias que yo he incorporado en mi clase, pues es ahora sí que regresarnos un montón y decir, yo creía en las artes no objetuales que solo era el momento y se disolvían, ¿no? Pues como no, o sea, yo creo que en este momento a mis chicos yo les pongo así de, vamos a generar una foto, un registro, un video, o sea, porque por esas cosas yo sí he llegado a cobrar, ¿no? O sea, por el derecho de exhibición, no aquí en México, ¿no? O sea, aquí no, o si te dan, pues es 500 pesitos que te los gastas ese mismo día, pero en otros lados, pues yo sé que sí existe eso porque me ha tocado, ¿no? Me ha tocado que me paguen por mostrar un video, un buen fin, ¿no? Entonces, yo esas pequeños pedacitos de conocimiento que me ha tocado aprender a la malísima, ¿no? O sea, dándome de topes y como probando cosas y de repente sorprendiéndome de que, órale, aquí no pagan y aquí sí, o aquí pagan tanto, y etcétera. Eso yo trato de pasárselos al costo a los chicos, ¿no? O sea, porque me parece que hay como una especie de secreto profesional extraño, ¿no? Entre los artistas de cuánto se cobra, cómo se cobra, en qué condiciones se cobra, que cuando uno está como artista jovencite, de repente, pues a mí me tocó enfrentarme a esta cosa así de, pues parece que todo el mundo vive esto, pero yo no puedo pagar ni mis camiones, ¿no? O sea, yo no puedo ni
comprarme unos tenis nuevos y ya los que traigo traen hoyos, ¿no? Y de repente te das cuenta de que pues todo el mundo tiene otras chambas, de que todo el mundo, o otras maneras de sostenerse, ¿no? O sea, que no necesariamente es la producción artística, y entonces ahí también tenemos que hablar de privilegios, ¿no? O sea, de que, pues yo ahorita en mi entorno cercano estoy viendo que muchas artistas que están en, o sea, que estamos a una enfermedad de no tener nada, ¿no? O sea, una performancera que no puede poner su cuerpo delante y que no puede ir a pedir que, o sea, que le paguen por una acción, pues estamos, o sea, en números rojos, ¿no? Entonces, de repente en mi entorno cercano hay un montón de crowdfundings, ¿no? O sea, para solventar la salud, para solventar cosas como muy básicas, o sea, y también esa es otra parte, pues que no tenemos ningún derecho laboral, ¿no? O sea, las instituciones no asumen ninguna responsabilidad con nosotros, entre nosotros no hemos podido como generar y sostener esas instituciones que, o sea, como que yo mil veces, bueno, cuando conocí a Mónica, que yo era un pollito, le decía, ¿y por qué no tenemos un sindicato? Y un poco fue así de, ay, bebé, mira, se ha intentado, no funciona, ¿no? Y entonces, pues como que un poco la estrategia de, pues siento que de las jóvenes generaciones, o sea, yo por eso ahorita que hablan de eso dije, pues no, o sea, la estrategia ha sido la autogestión, pero la autogestión también tiene un costo de energía emocional, o sea, no es sostenible, pues, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puedes aportar a rifas solidarias? O sea, muy rápido se te acaba ese recurso, ¿no? Entonces, pues no sé, me quedo en el pesimismo y en el ouch. Muchas gracias, Liz. Pues sí, efectivamente, yo creo que este tema de los derechos laborales, de que no haya seguro, claro, pues son cosas fundamentales, ¿no? Que aquejan pues a todo el ámbito artístico, ¿no? Pero afortunadamente tenemos una abogada con nosotras que este, eh, nos puede platicar tal vez un poco más sobre otros temas. No, yo tengo más dudas que ustedes, porque al final cuando te asomas a lo que está escrito dices, pero no tiene sentido, ¿qué está pasando? O sea, creo que, o sea, me gustaría guiarme desde la primera pregunta que hiciste, ¿no? ¿Desde cuándo existe la precariedad? Y la verdad es que claramente desde hace años, ¿no? O sea, desde que el trabajo artístico es considerado trabajo y desde que el mercado se involucra directamente en la remuneración, ¿no? Por la creatividad, ¿no? Por la libertad creativa. Eh, no es secreto que, pues bueno, el pago en especie desde los años 20, 40 fue una conversación, ¿no? Como un primer intento de vincular al artista con la realidad económica y fiscal del país, que no funcionó y que ahora mucha gente me habla del pago en especie, que pertenece al pago en especie y tal, y que al final no tiene un sentido porque, como dicen, parece que nos están haciendo un favor, ¿no? O sea, parece que sí, el pago en especie es una forma de pagar tus impuestos, pero hay museos que no tienen los insumos necesarios para mantener las obras, ¿no? Archivarlas adecuadamente, rotarlas adecuadamente, y entonces terminas dando una hora para que ahora sí que se esterilice y se muera, ¿no? Porque no va a salir de la bodega nunca. Entonces se empieza a hacer como justo un sinsentido desde un intento muy primario, ¿no? De hace ya un siglo, ¿no? O sea, ya tenemos un siglo con esa iniciativa. Y creo también que, bueno, al principio yo pensaba, hoy me lo pregunto con un poquito más de sospecha, que a partir del arte conceptual y a partir de la intangibilidad de la creación artística, pues obviamente nos hemos alejado también de la posibilidad de mercado, ¿no? Y ha sido muy interesante hablar con artistas que están peleados con el mercado, que dicen, yo quiero explorar las posibilidades estéticas, el concepto, lo efímero, ¿no? O sea, como todas estas cuestiones que son muy actuales y que son necesarias, pero que luego les preguntas, bueno, ¿y con qué pagas tu renta? Y ahí viene la necesidad que dices, ¿no, Liz? De generar registros, entonces, bueno, sí, pero este performance que estaba planeado para hacer nada más in situ, pues ahora lo voy a reproducir en donde sea, o voy a vender fotografías, y entonces pareciera que la creación artística está subsumida también a las posibilidades de comercializarla, ¿no?
Y eso no nada más es peligroso por la precariedad, sino también es peligroso porque en la narrativa de la historia del arte, nosotros vamos asumiendo que la creación es libre, cuando claramente la creación está como, ¿sabes?, vinculada directamente con la posibilidad y, como dicen, el privilegio de poder hacer, o sea, parece que hacer arte conceptual e intangible es un privilegio, porque entonces renuncias prácticamente al mercado, ¿no? O sea, es una pregunta que yo todos los días amanezco con ella en la cabeza, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto no suceda de esta manera, ¿no? Y como dices, Mónica, lo hemos platicado incluso, ¿no? Hay un montón de iniciativas, existen ahorita iniciativas que buscan colectivizar a los artistas y claramente no funcionan, ¿no? Hay una historia de terror, que yo a todas mis historias de intentos fallidos les llamo de terror. O sea, en principio todos sabemos que hay una plataforma que se llama Trabajadores de Arte Contemporáneo, ¿no? Que lo que planteaba era como esta idea de un tabulador general, ¿no?, de arte latinoamericano, y estaba basado en estatutos del artista chilenos, españoles y tal, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y es un buen intento, y creo que la gente que esté completamente perdida se puede basar en ellos, porque pues, se han subido contratos, se han subido machotes de certificados de autenticidad, se han subido cuestiones que ayuden al artista a acuerparse, ¿no?, frente a un sistema. Pero también han habido intentos terribles, ¿no? O sea, ¿cómo se llamó el Acuerdo Nacional a Favor del Artista, ¿no? Que creo que fue del 2021, en donde se iniciaron conversaciones con legisladores desde colectivos, y al final se reveló que había un WhatsApp que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Desactivación de colectivos culturales, ¿no? Y entonces sale un WhatsApp en donde gente de alta gama, ahí en el Senado, ¿no?, y en el Congreso, está planeando desestabilizar a los agentes culturales, ¿no? Y está tirando abajo los esfuerzos que tenemos de colectivizarnos. Bueno, ajá. Entonces, o sea, como pareciera, uno, que es dificilísimo ponernos de acuerdo, porque el artista tiene, una concepción del mundo sensible, ¿no? Que eso ya en sí mismo es difícil como poner de lado, ¿no? Y compartimentar. Para poder ejecutar políticamente como lo que se necesita, ¿no? Y por el otro, pues porque quieras o no, hay egos, ¿no? Y hay cuestiones complejas que al momento de colectivizar y generar una voz única y un interés general para poder generar legislación, es imposible. Y si todavía cuando se logra llegamos a un Congreso y a un Senado que busca desestabilizar esos esfuerzos, estamos en arenas movedizas, ¿no? Entonces, al final, esfuerzos ha habido, la precariedad está desde siempre, y nos enfrentamos a un cuestionamiento súper complejo que tiene que ver no nada más con no poder vender tu cuadro, sino tiene que ver con no verte representado en las leyes de cultura, no verte representado en los porcentajes de presupuestales, ¿no? Tiene que ver con no generar una voz universal de artistas mexicanos, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas. Y entonces yo desde mi juventud, no, o sea, todavía no encuentro nada más, ¿no? Entonces es complejo. Uno, verlo todo junto, y dos, no perder las ganas de seguir buscando una solución, ¿no? Muchas gracias, Tamara. Pues sí, has tocado pues unas cosas que son claves, ¿no? Yo creo que justamente esta pantalla de humo se podría decir que es la idea de que el arte es un ámbito de libertad, creatividad, etcétera, y sin embargo, pues sabemos que también está pues intricadamente vinculado con el mercado, con toda una serie de sistemas de valoración tanto económica como simbólica, ¿no? Creo que, pues, esto es una de las cosas que atraviesa esta problemática. Otra también que, pues, también has mencionado de forma tangencial y quisiera subrayar es que, pues, dentro de la cultura mexicana siempre se celebra, pues, la riqueza del arte, la tradición artística, incluso a veces se habla de ella de forma racial, que hay como una creatividad, desde los 20 se hablaba de eso, ¿no? Una creatividad esencial en la cultura mexicana, ¿no? Y pues el arte se usa como mercancía simbólica en los libros de texto,
en cualquier evento que puedes imaginar, la danza, los trajes, las obras de arte, ¿no? La decoración, etcétera, ¿no? Siempre, incluso pues en las oficinas, ¿no? Del gobierno o de la iniciativa privada, siempre el arte es algo que está presente, ¿no? Y sin embargo, no hay un sistema que sustente o que valore de forma real las vidas y las personas y la energía y los procesos que están atrás, ¿no? Y bueno, también creo que es sumamente importante otra cosa que mencionaste, que es esta parte del entender el arte como una producción individual, ¿no? Esta idea de los egos, de los genios, de que el arte es producto de una especie de ser divino, genial, generalmente masculino, blanco, etcétera, ¿no? Que no tiene otras preocupaciones, como Mónica y Mares Bustamante argumentaron hace años, ¿no? Pues seguramente porque tienen una esposa que realiza todas esas actividades, ¿no? Entonces ellos hicieron una serie de conferencias que hablaban de que fueron artistas en busca de una esposa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, pues, sí es como muy interesante también pensar que aún a pesar de estas situaciones, sí han habido iniciativas creativas, artísticas y muy interesantes que han buscado salir o visibilizar, de un lado, como que acabo de mencionar de Mónica y Maris, como Polvo de Gallina Negra, y otros que han tratado de visibilizar como parte de la producción artística esta situación, ¿no? Entonces, creo que sería interesante si podemos hablar un poco pues sobre esos aspectos, sobre lo que han propuesto para luchar y visibilizar la precariedad dentro del sistema artístico y bueno, qué se puede hacer o qué pueden hacerse, dado todos los intentos fallidos, qué proponen o qué les gustaría o qué hacen ustedes, ¿no? Frente a esta situación. También, bueno, mencionar que al público que nos está escuchando, que pueden poner en Facebook sus comentarios, ya tenemos varias, pero también si tienen preguntas que quieren que hagamos a nuestros ponentes, pues pueden ponerlas y en un ratito también se los hacemos llegar. Pues no sé quién, Mónica, a ver, cuéntanos desde la Y salud. a ver si me ponen las imágenes que traía, que son 2 proyectos que hablaré muy brevemente. Pero yo creo que de la estrategia que decía Gema de hace rato, yo, aunque ya sé que no me van a pagar una conferencia, insisto en que me la paguen para que para que se acostumbren a que se vayan pagando estas cosas, ¿no? Bueno, esta de con el FONCA y sin el FONCA yo hago siempre lo que quiero. Estuvimos en un grupo que se llamó Los Abajo Firmantes cuando empezó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y hablábamos como de todas estas cuestiones, ¿no? Incluso pensando que este tipo de becas son como el mercado lógico del arte efímero, porque el cuadro te lo pueden comprar, pero muchas veces es algo que pagan que lo puedes hacer a través de una beca, y ahora ya hay algunos museos que te pagan por hacer un performance, no muchos, pero ahí va cambiando también el asunto, ¿no? Y entonces teníamos este grupo que nos uníamos desde la música, las artes visuales, ya no me acuerdo qué más, y sacábamos cosas en los periódicos e íbamos a ver diputados y senadores a hablar de todo esto. Y en algún momento José Luis Martínez dijo que ya todos los artistas importantes tenían beca del FONCA, y entonces nosotros sacamos este botón que decía con el FONCA y sin el FONCA yo hago siempre lo que quiero. Pues no es cierto, que hay cientos de artistas en México que jamás han tenido ningún apoyo, y hicimos nuestra veladora ahí con mucho sentido del humor. Estuvo la pieza, había en donde dice Justicia y Democracia, fue una instalación en el MAM, y nuestra pieza tenía que ver con propuestas, y en la mesita estaba el diario donde hablaba yo de toda esta lucha y toda esta batalla tratando de que mejorara esa situación y de que se entendiera. Y después sacamos la veladora de con el FONCA y sin el FONCA yo hago siempre lo que quiero, que ha sido de lo más taquillero que ha hecho Pinto mi raya, pero hablando de esto. La que sigue, por favor, de las diapos.
Y otro que hicimos fue, estaba este maravilloso colectivo de las brigadas de belleza itinerante que iban a grupos vulnerables a apapachar muchas veces eran mujeres, a las mujeres con lupus, a las mujeres con VIH, en Casa Xochiquetzal, en fin, en distintos lugares iban a apapachar a mujeres de grupos vulnerables. Y entonces en algún momento les dijimos, pues vénganse acá al MUAC y apapachen a las personas que nos dedicamos al arte, porque también es un grupo que la pasa muy mal. Y entonces vinieron como 40 a darnos masajito en la cabeza, corte de pelo, su maquillaje, lo que usted quiera. Y mientras había un foro, ¿me puedes pasar la que sigue, por favor? Había un foro en el que estábamos discutiendo todos estos aspectos de la precariedad, y afuera del museo había un cajoncito en donde todas las personas podían subirse a cuestionar y hablar y a poner sus quejas que quedaban grabadas y podían escribirla luego ahí. La que sigue, por favor. Ahí está el foro y ya te hacían tu corte y luego ibas a que te tomaban la foto de antes y después también para hacerlo un poco divertido. Pero la parte interesante era esto de cómo nos consideramos, especialmente en un lugar como el MUAC, que se supone que es arte contemporáneo y que todos los artistas de arte contemporáneo se la pasan muy bien económicamente, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Entonces yo dejaría, ahí estás, Karen, ¿ya viste? Cortándote el pelo o algo por el estilo. Entonces, sí. Bueno, pues también con sentido del humor. Eso sería todo. Muchas gracias, Mónica. No sé quién más. A ver, Gema, cuéntanos. Y vamos a seguir, yo creo que al mismo orden desde el inicio. Yo creo que coincido, creo que con todas, es muy difícil colectivizar, generar un sindicato, generar una organización colectiva. En estos tiempos es muy difícil justo por la misma precariedad, porque ¿a qué hora? ¿A qué hora te organizas? ¿A qué hora nos reunimos todos para dar seguimiento? Y creo que algo que también es muy característico y hay que reconocerlo tanto del sector artístico como de cualquier colectividad, digamos, hay un lado muy pasional que muchas veces impide llegar a acuerdos, que impide como avanzar, que impide digamos, continuar temporalmente hasta que se gane una lucha. Y en eso creo que una de los, digamos, me quedé pensando en lo que ahorita mostró Mónica, en las alianzas estratégicas, ¿no? O sea, creo que hacer alianzas con ciertos sectores, ¿no? Y dejando como este lado pasional que a veces sí nos invade como sector, ¿no? Creo que puede como también ser una forma de poder resistir y luchar poco a poco contra la precariedad, ¿no? O sea, creo que de pronto no pensamos, y creo que es una autocrítica como sector, desde un punto estratégico y de pronto, o sea, y muchas veces es más pasional y visceral, ¿no? Que ver como formas de aliarnos en ciertos momentos, en ciertos puntos que permitan, ¿no? Ir generando poco a poco esos cambios, porque lo que es cierto es que todos tenemos un multitask, tenemos muchos trabajos al mismo tiempo como para poder realmente darle una tarde a reunirnos, discutir y ver, y no estamos en esas condiciones. Pero creo que sí estamos en condiciones de hacer alianzas estratégicas y eso creo que puede permitir un beneficio colectivo, ¿no? Que impacte en la calidad de vida y del trabajo, ¿no? De todas y todos. Muchas gracias, Gema. Creo que eso sí es un concepto muy importante de las alianzas, pues, estratégicas, ¿no? También, pues, simplemente el trabajo en colectivo, pero tal vez pensar en trabajo en colectivo de una forma, pues, como más sistemática o analizar sus funciones, porque de repente en los colectivos, pues, termina que la gente termina peleando entre sí o peleándose entre colectivos cuando realmente estamos buscando lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí es
importante analizar esas experiencias y aprender de ellas y buscar pues tanto las cosas que nos han enriquecido. En mi experiencia personal, simplemente tener pues una red de sororidad que apoya lo que uno está haciendo, aunque sea de manera voluntaria y con muchos sacrificios, pero también con mucho goce. Creo que pues es algo que es importante en términos de sostenimiento pues de la salud mental y física, ¿no? Y bueno, quiero también hacer referencia a muchas de las, ya va surgiendo en los comentarios varias sugerencias y propuestas, ¿no? Y preguntas. Marisol Ocadis dice pregunta algo que haya funcionado, aunque sea parcialmente. Creo que estamos en eso, la discusión de esto. Y luego Selene Sol dice, necesitamos que más de nosotros ocupen escaños de representación popular. ¿Quién dijo yo? No me dejen sola en esta batalla. Erika Rascón dice, yo puesta para armar el Sindicato Nacional de Mujeres Artistas. Las utopías son posibles en la multiversa. Qué bien, Erika. Entusiasmo y optimismo, ¿no? Mar Atzin dice, ¿creen que vale la pena, pregunta, ¿creen que vale la pena unir nuestras redes internacionales? Habemos muchos artistas, gestoras viviendo en el extranjero que reconocemos lo importante que es pagar los sueldos de todos en esta industria. Y bueno, Lucero González también contribuye, que es la fundadora y directora de MUMA. Podemos hacer alianzas estratégicas con redes internacionales y locales, ¿no? Entonces, tal vez eso pues contribuya a la conversación. Creo que Liz querías comentar algo, ¿verdad? Adelante. Sí, pues yo ahorita que escuchaba a Gema así de, estamos rebasadas, o sea, sentimos, yo creo que todos mundo sentimos que es necesario hacer algo, unirnos de alguna manera, sumarnos, pero ¿en qué momento? Pero entonces yo dije, no caigamos en el desespero. O sea, sí, todo está mal, pero yo les invito a todos como a que pensemos en hacer eco de quienes ya están haciendo una cosa. O sea, porque a veces pareciera que tenemos que inventar el hilo negro y pareciera que tenemos que, pues hacer como una gran movilización. Y es como, o sea, eventualmente sí es necesario, pero ¿por qué no? Bueno, pues si las disidentas ya están haciendo el tabulador, lo leemos, lo compartimos, lo analizamos, lo socializamos con otras personas, por ejemplo, ¿no? O aquí traigo mi taza, miren, muy a propósito, la verdad, muy a propósito agarré esta taza, ¿no? O sea, por ejemplo, la Lolita Pan, que es una galería independiente que hace una compañera más joven que yo, que tiene justo juventud y entusiasmo para dar la batalla, ¿no? O sea, yo es una galería que solo expone mujeres y disidencias y está como pugnando por introducir a esta población al mercado, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces ahí ya hay una iniciativa porque en muchas galerías no están haciendo esa chamba, ¿no? Entonces, bueno, yo reconozco esta chamba y digo, Camelia, haz lo tuyo, bien por ti, ¿no? O sea, bueno, si el MUMA está haciendo este esfuerzo por difundir la obra, que se reconozca para que tenga eco y las artistas puedan ir más allá, pues hagamos eco de este trabajo. O sea, como que siento que a veces nos hace falta sumarnos, ¿no? O sea, sumar como con afecto, con energía, a lo que ya se está haciendo, en lo que nos podemos organizar, a lo que nos falta, que es mucho, ¿no? O sea, y bueno, como veía algo que haya funcionado, que sea parcialmente, yo creo que son estos performances y estos reclamos que, por ejemplo, que gente como Mónica ha hecho a lo largo de los años, yo creo que sí han impactado. O sea, a mí cada vez menos me llegan invitaciones sin paga de museos, ¿no? O sea, y eso hace unos poquitos años, o sea, hace 10 años no era así, ¿no? O sea, hace 10 años todas las invitaciones eran sin paga, o sea, para hacer un performance te pedían que prepararas algo especial y no había ninguna retribución. Ahorita cada vez es menos, ¿no? O sea,
y siento que hay una apertura y una sensibilidad de las gestoras y las curadoras de decir, bueno, es esto, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, con Invasorix, que somos un colectivo, pues es así de, bueno, no les podemos ofrecer un sueldo a cada una, este es el sueldo para todas, no es lo ideal, ¿no? Pero por lo menos hay la apertura de decir, sabemos que falta, ¿no? Pero les podemos ofrecer esto. O sea, eso poquito en otros tiempos no existía, ¿no? Entonces, no nos desanimemos tanto, ¿no? O sea, estas gotitas de agüita que vamos echando van abonando a que vaya cambiando el panorama, ¿no? O sea, también por eso traía a colación a Lolita Punk, ¿no? O sea, es así de, es una galería en un mar de 1000 cosas, bueno, pero ahí hay un fueguito que se podría alimentar para que más galerías, más artistas, más gente tenga acceso a ese mercado. No sé, o sea, como que es una cosita así. Si no podemos ahorita organizarnos para la cosa grandota, por lo menos echar fueguito en las cosas chiquitas y ver cómo que vayan prendiendo, ¿no? Muchas gracias, Liz. Sí, creo que es importante lo que comentas de fijarnos en las cosas que se están haciendo y en muchos que tienen tiempo haciéndose, como es el caso de MUMA, como es el caso de la galería de Lolita Punk también, y muchas otras, ¿no? Lo que ha hecho Disidenta, muchas otras colectivas, lo que está haciendo Tamara en la Galería Tanguesnetza, las múltiples cosas que ha hecho Mónica, muchas de las colectivas que han realizado cosas e individuos, ¿no? Y bueno, pues sí, buscar unir fuerzas, ¿no? Y varios de los comentarios en el chat van en ese sentido. Selene Sol dice, a sus órdenes 24/7, manden inbox, estóquenme, agréguenme a total disposición. Lucero González propone hacer un foro para ver de qué manera estamos contribuyendo a las alianzas, como pues MUMA hizo en el Carrillo Gil durante varios años, ¿no? Selene también comenta que no confían en promesas de políticos ni gestores que nunca se han quitado el pan de la boca por el arte, ¿no? Y bueno, pues Lucero pues sigue animando, ¿no? Alimentémonos los fuegos, como dice Liz, ¿no? Y bueno, Melissa García Aguirre dice muchas gracias por dedicar este tiempo a estas reflexiones, ¿no? Tamara, a ver, tienes la palabra. Gracias. Sí, pues un poco quería contarles, digo, después de mi discurso de depresión, no crean que yo estoy con la esperanza perdida, solo como que en mi mente primero veo lo que está sucediendo y luego, bueno, quería contarles como de 2 proyectos, ¿no? Que también creo que desde aquí se están empujando. El primero es el despacho, que es todo por escrito, que lo que busca es justamente ayudar a desmitificar las leyes con artistas, ¿no? Y encontrar formas en las que ellos se puedan acuerpar frente a instituciones, frente a galeristas, frente a dealers, frente a coleccionistas, etc., ¿no? O sea, siempre hay una labor de resignificación del lenguaje jurídico, ¿no? Y a partir justo de esa investigación y de darme cuenta que hay muchas cosas que no están dichas desde las leyes para los artistas, fue que se inició esta colaboración con Galería Tianguisnesa, que es Luis Valverde, que tiene un puesto en La Lagunilla, que se pone cada domingo, y en donde invita a una actividad que se llama trato directo, ¿no? Luis viene de NESA y tiene un gran bagaje respecto a las dinámicas pues un poco de poder que se han generado desde el arte, ¿no? Y cómo se centraliza y cómo se genera un discurso de periferia, ¿no? Aunque ese concepto está ya terriblemente fuera de lugar en la conversación y sin embargo sigue existiendo, ¿no? Entonces, desde la iniciativa de Luis, que creo que es hermosa, lo que él plantea es generar un coleccionismo joven, ¿no? Socialicemos las prácticas culturales, ¿no? Y encontremos nuevas formas de socializar los bienes culturales. Esto creo que atiende justo a lo lejos que a veces se siente en esa el circo. Si quieres los videos, Fer, no los pongamos porque tienen sonido y pesan un montón, entonces quizá nos van a entorpecer la transmisión, pero sí, o sea, lo lejos que a veces se siente en esa del circuito selecto del arte, ¿no? Entonces, desde su mirada es que
puso este puesto a la mitad de la Lagunilla hace 2 años y hemos generado este epicentro de conversación con artistas que tienen ya una trayectoria consolidada. Mónica ha estado invitada, Karen ha sido una compañera que nos ha visitado muchas veces y pues un poco lo que buscamos es eso, ¿no? Dejar de, bueno, más bien explorar la posibilidad de que el coleccionismo salga de las esferas de élite, ¿no? Y que gente que va a la Lagunilla por una michelada o por un plato de cerámica se pueda topar con piezas de Eloy Tarcisio, se pueda topar con chismes de Mónica Mayer, se pueda topar con fragmentos de Marek Wolfrid, en donde al final la gente pueda entender que el coleccionismo no solamente es de una esfera social alta, ¿no? Creo que esa es una manera de bajar el intercambio económico, ¿no? Que no nada más estemos hablando de vender piezas de 300,000 pesos, sino también, uno, de generar comunidad a partir del mercado y dos, de poder generar un flujo económico que pueda al menos sacar de los apuros, ¿no? Así de, bueno, pues vente un domingo y saca lo que puedas, ¿no? Y al final, ahí es donde entró todo por escrito, ¿no? En este cuestionamiento de, bueno, lo que estás haciendo sigue siendo una práctica informal, sigue siendo una práctica precaria, y entonces vamos a buscar la forma de generar un pensamiento crítico, ¿no? Invitar a los artistas a que propongan nuevas formas de colaborar con la galería y que lo dejen por escrito, ¿no? Entonces, la invitación se extiende a que los artistas que van puedan elaborar con sus propias palabras, con su propia experiencia, con su propio bagaje, un documento en donde se comprometan a lo que va a suceder, ¿no? Entonces, pues algunos sí atienden como a esta invitación, y justamente la invitación contempla que el lenguaje jurídico es una materialidad artística, ¿no? Porque un poco es ficción, ¿no? Es una ficción colectiva. Entonces, si colectivizamos esa ficción y generamos un contrato en el cual Mónica se comprometió a estar de 9 de la mañana a 4 de la tarde y lo escribimos y lo firmamos, pues bueno, o sea, al final sucedió, ¿no? No, si no se escribía no sucedía, sino que se está un poco retando al sistema para que exista, porque a veces dicen, no, es que no es una representación exclusiva entre artistas y galeristas, entonces tenemos confianza y para qué dejarlo por escrito, ¿no? Y al invitar al artista a generar un documento solo por 5 horas de colaboración, un poco se desmitifica esta cuestión de, no, es que la formalidad, pues solo si vamos a vender una pieza de $3 millones, y es como, ajá, pero ¿cuál es el porcentaje de artistas que realmente pueden acceder a esos intercambios, ¿no? Entonces, la verdad, creo que ha sido, más allá de lo que yo nunca pude esperar, una experiencia súper interesante, ¿no? Se ha convertido en una investigación de mercado del arte que eventualmente queremos que llegue a un libro, para hablar de cómo se vincula el artista, ¿no? Porque hay artistas muy comprometidos, como Mónica, ¿no? O sea, que le meten, ¿no? Le meten toda su experiencia, le meten todo su conocimiento y generan documentos muy interesantes en donde se puede leer su trayectoria en el lenguaje que usan, en si lo hacen a máquina, en si lo hacen escrito, en tal. Pero también hay otros que renuncian completamente a la formalidad, ¿no? Y entonces, no sé, el artista que acabamos de tener dejó el documento en blanco, ¿no? Entonces, es un posicionamiento, ¿no? Todas las invitaciones que hacemos se convierten en posicionamientos por parte del artista. Los que dicen que sí, los que dicen que no, los que se comprometen. Marek contrató al despacho para que le generara el contrato más aburrido que pudiéramos generar, y así lo hicimos. Entonces, bueno, un poquito creo que es una iniciativa, más allá de que tenga un impacto colectivo que genere, no sé, estructuras que puedan ser usadas, nos gustaría como eso, que el artista empiece a involucrarse con la posibilidad de formalizar desde su propio bagaje, ¿no? Eso por un lado. Y lo último que quería mencionar, porque no me quiero llevar, Fer, ¿puedes bajar como lo más posible? Lo último que quería mencionar, y sabiendo la pregunta que viene un poco haciendo trampa, Karen, es que ha sido un proyecto en el que en el que Luis y yo decidimos colaborar conjuntamente, pero en el que yo me he dado cuenta de una, no preferencia, pero de una prevalencia masculina, ¿no? Es un lugar en donde generalmente todos los artistas que vienen a la cabeza son hombres, ¿no? Y entonces las fotos que nos tomamos entre todos, con las cervezas, con las obras, con los coleccionistas, pues termina viendo una mayoría, estoy casi segura que inintencionada, masculina. Y entonces ha sido también un esfuerzo
y una pregunta constante de ¿por qué? O sea, ¿por qué hay casi un club de Toby en donde pues entre ellos se invitan, ¿no? Y cómo lo vamos a romper, ¿no? Entonces yo muchas veces me descubro en el puesto siendo la única mujer, ¿no? Y entonces se empiezan a generar preguntas, ¿no? O sea, ¿quién está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Con quién se lleva? ¿A quién le hicieron plática? ¿No? Y es un espacio de estudio casi antropológico, ¿no? Cada vez que pisamos ese lugar y cada vez que una mujer artista tiene el valor, porque también es una exigencia emocional grande, como estar en ese spotlight, de llegar, ¿no? Y cómo es recibida y quién recibe y quién no recibe y quién da plática y tal. Entonces creo que se ha formado un ecosistema muy interesante para hacernos un montón de preguntas, pero también para divertirnos con la posibilidad de encontrar nuevas dinámicas y nuevas estructuras. Entonces, bueno, están invitadísimas y pues eso, amo Lolita Punk, amo todo lo que Mónica ha hecho y creo que Mónica, lo que más aprendí de tu participación con nosotros como abogada es entender que la búsqueda de la profesionalización no puede distraernos también de la búsqueda de comunidad, ¿no? Y de la calidez de la comunidad, porque a veces parece que firmar contratos es muy serio, muy parco, muy frío, y al final se puede como vincular ambas áreas, ¿no? El corazón de una comunidad unida y también la formalidad y la confianza de hacer algo en papel, ¿no? Y ya, me callo. Perdón por extenderme tanto, lo siento. No, al contrario, creo que todo lo que has comentado y mostrado es extremadamente pertinente, ¿no? Creo que eso de también hacer que el aspecto legal de los acuerdos que se dan en el ámbito arte sea comprensible de entrada por las personas que participemos, por los artistas, por los curadores, etcétera, y también sensible a los procesos propios del sistema artístico y del arte, creo que es una aportación sumamente importante. Digo, a mí me han llegado como curadora contratos que aparte de que son milenarias, ¿no? O sea, tienen páginas y páginas y páginas en un idioma que no comprendo, que pues que dice muchas cosas que me asustan, ¿no? Y que pues parece que está hecho como para un proveedor que va a llegar a construir un edificio o algo así, en vez de hacer por un muy humilde sueldo una exposición que va a durar 3 meses, ¿no? Creo que pues sí hace mucha falta que en los ámbitos legales también se comprende qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque evidentemente quienes realizan muchos de los contratos que nos piden, cuando hay contratos que nos piden firmar, no tienen la menor idea de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y por otro lado, ir más allá y utilizar la creatividad para crear sistemas más amigables, podríamos decir, y que apoyan al sistema artístico en vez de protegerse contra él, que parece que de repente es lo que están haciendo los contratos de los museos, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Bueno, pues para un poco cerrar la mesa, sí quisiera llegar a la última pregunta que había preparado. No sin antes mencionar que Claudia Cano pide que si se puede compartir las redes sociales, el correo electrónico de los participantes. No sé, Fer, si por lo pronto se puede compartir los de MUMA y después, bueno, después de la mesa redonda podemos preguntar a las participantes si están de acuerdo en compartir sus redes. Creo que la mayoría están en Facebook, creo que Tamara no. ¿Tú sí estás? O bueno, no te encuentro por tu nombre, pero bueno, por lo pronto están las de MUMA. Y bueno, pues si después podemos preguntarles o si quieren decir en este momento, pues con Sí, gusto se pueden hacerlas, compartir la información, ¿no? si quieren, les comparto las redes. En Facebook estoy como Tam Massimi, no lo uso casi. La verdad es que si me mandan por ahí se perderá en el abismo del internet. Pero Instagram sí lo uso, también está Massimi y el @ del despacho es todo por escrito MX y la página de Luis y Galería Tianguisnesa es esa, Galería Tianguisnesa. Gracias. Gracias. Pues no sé si alguien más quiere
compartir Y las... yo sé como Gema Argüello en ambas redes, entonces no hay, no hay mucho que buscar. ¿Alguien Yo más? o Mónica Mayer o pinto mi raya. A mí, búsquenme como @histeriarevista, porque el personal de Misterio nada más comparto fotos de gatitos y de mis plantas, pero en Histeria Revista tenemos otro tipo de programación. Perfecto. De todos modos, cualquier duda también, pues está el correo de MUMA, siempre pues nos pueden mandar mensaje, o dudas y bueno, podemos entablar los contactos. Justo quien está detrás de la pantalla invisible en esto es Fernanda Palacios, que está posteando todas estas cosas en la pantalla, y ella es quien maneja las redes de MUMA junto con Yolanda Benalba, que también coordina aspectos de las exposiciones y la comunicación de MUMA. Entonces, en este correo que está en la pantalla pueden encontrar a Yolanda. Entonces, pues a través de ellas, pues pueden encontrarnos a todos nosotras y conectarse con nuestras redes y alianzas, ¿no? Entonces, para cerrar la conversación, quisiera referir brevemente justamente a esto que ya aludió Tamara, que es, bueno, ¿y qué pasa con el género dentro de todo este tema de la precariedad, ¿no? Consideran, ya lo mencionó un poco Tamara, que que la precariedad afecta más y de manera diferentes a las mujeres artistas, en qué medida el género es un factor en la precariedad. Y bueno, también preguntar si el feminismo ha contribuido con propuestas distintivas en relación con esta problemática. Adelante, quien quiera hablar. Si quieren yo, para que sigamos el mismo orden. Perfecto. Adelante, Mónica. Y yo creo que absolutamente tiene que ver el género. Hay estudios que se han hecho, me acuerdo desde hace mucho, un artículo de Inda Science, que debe estar en la biblioteca del MUMA, que hablaba de cómo de entrada los precios de los trabajos de las mujeres artistas generalmente son más bajos. Cosas como otro artículo, otro ponente que hizo Betsabe Romero, que por ejemplo las becas de jóvenes creadores se las daban por parejo a hombres y a mujeres, pero las solicitaban mucho menos mujeres, aunque están, desde que yo estudiáramos más mujeres en las escuelas de arte. Entonces hay problemas del sistema y hay problemas todavía de nosotras, pues aunque me rechacen, vamos, y si está bien ya tu trabajo, mete una solicitud, y hay cosas que todavía tenemos que trabajar con nosotras mismas, no sé si eso ha cambiado. Entonces, los trabajos de las mujeres en los museos es un porcentaje más bajo. El CIEG tiene por ahí un estudio de por lo menos en los museos de la UNAM, y en la mayoría, ninguno hay 50% de hombres y de mujeres, ni en las exposiciones, ni en las colecciones. Han hecho exposiciones tanto el Carrillo Gil como el MAM hablando de estas temáticas, pero después de eso la institución no ha hecho nada por mejorar la situación y tener más obra de mujeres y tener una constancia más frecuente. Entonces sí creo que hemos desarrollado muchas iniciativas, desde las editatonas de mujeres artistas, el que haya más presencia, el hablar del trabajo de las mujeres, pero pues no, digo, se ha hecho mella, pero todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces yo ahí la dejo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, sí, creo que evidentemente esta es una situación también que requiere como constancia, ¿no? Porque si bien pues hemos visibilizado en muchos foros, también lo hicimos en la exposición Regenerando que presentó en el Museo Caluz hace ya creo que un par de años o el año antepasado, ¿no? También empezó con un panel donde se evidenciaba la desigualdad de presencia de mujeres y hombres artistas en las colecciones de algunos de los principales museos privados y públicos de la Ciudad de México, ¿no? Lo que hace falta es bajar a cambios sistemáticos, ¿no? Porque, pues, si bien pues, se puede hablar y presentar este tema
en los museos y en el sistema artístico, falta que realmente haya como un compromiso para hacer un cambio, ¿no? ¿Quién quiere seguir? Liz y luego Gemma, para cambiar un poco el orden. Te gané. Bueno, yo creo que definitivamente influye, o sea, hay un tema del trabajo de cuidados, o sea, que en los feminismos es un tema recurrente y lo hablamos y lo comentamos, y, ¿no? O sea, como que es algo que está muy presente, pero me parece que en las instituciones de ninguna, o sea, ni educativas, ni museos, ni galerías, ni ninguna institución contempla la inversión de tiempo en el trabajo de cuidados que muchas mujeres tenemos que hacer, ¿no? O sea, y normalmente se piensa en la maternidad, ¿no? O sea, como las mujeres, las artistas madres o las gestoras madres. Pero muchas veces el trabajo de cuidados recae en las mujeres, incluso cuando menos te lo esperas. O sea, yo hablo como desde mi experiencia, o sea, yo hice trabajo de cuidados para mi abuelito 5 años, ¿no? O sea, fueron 5 años de mi vida que no pude trabajar. O sea, que mi familia me asignó ese rol porque pues ahí hay una mujer, ¿no? Y su trabajo aparentemente, o sea, como no se tiene que desplazar hacia un lugar a hacerlo, pasa mucho tiempo en casa y le pagan poco, es perfecta, ¿no? O sea, y esa historia que a mí me pasó, ya la he escuchado en varias compañeras de mi generación, o sea, como que es algo que no se habla mucho, pero hay muchas compañeras que tenemos que hacer trabajo de cuidados, ya sea de hermanos, de personas mayores, del entorno, de la comunidad, de diferentes maneras. Y ese tiempo, pues, si no puedes ir a las juntas, si no puedes ir a las fiestas a socializar con los curadores, si no puedes, o sea, si no puedes participar de la misma manera que otras personas con otro tipo de acceso y privilegios, pues definitivamente estás en desventaja, porque entonces sales de ese periodo de trabajo de cuidados o encuentras tu manera de malabarear las dos partes y te das cuenta de que pues hay muchos, pues sí, varones, compañeros artistas, pues que al contrario, ellos son sujetos de cuidados, pues tienen como todo otro tipo de infraestructura en su vida que les permite no tenerse que preocupar ni siquiera de quién va a lavar la ropa mañana, ¿no? Entonces ahí hay o sea, como un temísima que pues me parece que nunca le hemos entrado a exigir algún tipo de medida, de consideración o de algo a las instituciones, pero ni siquiera a nuestras propias colectividades, ¿no? O sea, ni siquiera a nuestros propios grupos artísticos más cercanos. Entonces, bueno, ahí ya hay un tema. Muchas gracias, Liz. Adelante, Gemma. Pues yo, pues creo que solo andaría un poco a lo que acaba de señalar Liz. O sea, es que no solamente hay una, digamos, disparidad de diferentes condiciones de las mujeres, o sea, también está cruzado o sea, por la clase, por la raza, o sea, sí hay muchos factores que también cruzan. Y no todas estamos en las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si Liz, por ejemplo, ¿no? O sea, hubiera dinero para cuidados, ¿no? Otra condición, o sea, hubiera estado en otra condición. Entonces creo que esto también es importante, pues, señalarlo y también tomarlo en consideración, ¿no? Y de nuevo como recuperar esta idea de, digamos, de alianzas, ya no es así, digamos, no solo entre sino también de aliarnos, ¿no? Entre mujeres en donde tampoco las condiciones son las mismas, ¿no? Y cómo podemos apoyarnos entre nosotras, ¿no? Aún a pesar de las diferencias y que las condiciones no son las mejores para todas. Entonces creo que con eso terminaría como mi reflexión, ¿no? O sea, como cómo siempre también pensar cómo apoyarnos entre nosotras, también reconociendo las diferencias que existen y a su vez pues denunciar las condiciones que pues de mucho privilegio que pues el pacto patriarcal les permite a los hombres estar en posiciones pues mucho más cómodas, posiciones de poder, pero creo que hay también, digamos, formas en las que
podemos nosotras resistir, pero también creo que es bien importante pues, reconocer nuestras diferencias y trabajar en conjunto, ¿no? En diálogo. No solamente, que creo que es una pues, tendencia reciente, ¿no? De solamente denunciar las diferencias que existen entre nosotras y no pensar en las diferencias que nos pueden unir y generar un cambio positivo para todas, ¿no? Gracias, Gemma. Sí, creo que esto de generar otros modelos e implementarlas, ¿no? Para que se vea que puedan funcionar, yo creo que es un aspecto fundamental, ¿no? Porque pues cuando veamos alternativas, como poco a poco se ha ido dando en algunos casos, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Desde, podemos decir, desde los 60, 70 con el feminismo contemporáneo, poco a poco se han ido presentando alternativas, se han ido poniendo en práctica alternativas, ¿no? Falta como retomarlas y enriquecerlas y seguirlos alimentando, ¿no? Pero creo que, pues efectivamente es un aspecto importante, ¿no? Tamara, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema para cerrar. Eh, pues quizá para cerrar, como la reflexión que he podido hacer desde mi práctica, me ha llevado, uno, curiosamente, a dialogar casi siempre con mujeres. O sea, mis relaciones últimamente con clientes, con directivas, con curadoras, sin querer, sin buscarlo, se ha ido permeando de mujeres y eso me da muchísimo gusto y me ha hecho sentir muy cómoda y muy segura de que algo sí está movilizándose, ¿no? Porque sí, no nada más es en lo privado, no nada más es en lo público, o sea, genuinamente yo trabajo ya, me atrevería a decir 80% con mujeres y curiosamente el único lugar en donde convivo con tantos hombres es en este proyecto de La Lagunilla, ¿no? Y creo que ha sido un espacio nutritivo para hablar con ellos y cuestionarlos, ¿no? Como, ¿y por qué no invitamos a tal persona, no? ¿Y por qué hay puros hombres? ¿Y por qué? No, es que no conozco a mujeres. Y yo, güey, ¿cómo no conoces a mujeres? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y empiezas a enumerar, no, es que esta persona, tal, o sea, creo que a veces sí es súper necesario generar un pacto de solidaridad entre mujeres, pero también el diálogo con el otro, ¿no? Y cuando tenemos acceso a estos espacios que a veces ellos ni se dan cuenta, ¿no? Sin creer que están llenos de hombres, pues no el personaje incómodo, pero sí genera estos cuestionamientos que los ponen también a ellos a darse cuenta de dónde están parados, ¿no? Y creo que eso es también bonito, o sea, ver cómo un hombre se va dando cuenta de su espacio, de su privilegio, y va abriendo y va comprometiéndose con integrar realmente a toda la comunidad. Entonces, creo que eso sería bueno, no mi conclusión, pero como mi comentario de cierre, ¿no? O sea, mi reflexión. Muchas gracias, Tamara. Sí, creo que el diálogo es fundamental, no hay que dejar de buscarlo y de compartir y de, pues sí, como visibilizar cosas que a lo mejor para nosotros que llevamos muchos años trabajando dentro del feminismo nos parecen evidentes, pero cada vez que realizo una acción, una exposición, un taller, un curso, pues me doy cuenta que para muchas personas no son evidentes, ¿no? Y en muchas otras comunidades no son evidentes. Entonces creo que sigue siendo muy necesario seguir, como dice Mónica, repetir y repetir y repetir y vencerás eventualmente, como también se dice en algunos de los comentarios aquí. Eh, Creo que sigue siendo necesario y unirnos, ¿no? Claro, para seguir teniendo fuerza y energía para luchar contra esta precariedad y crear pues alternativas viables que realmente pues transforman estas condiciones de los que pues durante tanto tiempo pues creo que desde que existe prácticamente, desde que existe el sistema artístico, lo han aquejado, ¿no? Quisiera también cerrar mencionando, bueno, en el chat comenta Selene Sol que el trabajo de enfermería es mal pagado en parte porque históricamente ha sido hecho por mujeres, ¿no? Creo que la idea de que las mujeres no necesitan un pago, que las mujeres no necesitan ser
este, recibir como un trato económico igual, pues sigue siendo algo pues endémico también en nuestra sociedad, no solo en el ámbito artístico, sino en todos sus niveles. Entonces creo que también hace falta seguir visibilizando y luchando contra eso, ¿no? Y en ese sentido, bueno, regreso también al Museo de Mujeres Artistas, que es una institución que busca justamente visibilizar y presentar, y que lleva 16 años visibilizando el trabajo que han hecho mujeres artistas, creando diálogos, visibilizando a través de sus exposiciones temas y comunidades que no han estado presentes en el discurso artístico público y también archivando, creando un repositorio de exposiciones, de trabajo de artistas, de libros, de artículos y otros temas relativos al trabajo de mujeres artistas en México. Creo que es muy importante sostener esa historia, seguir haciéndolo disponible de forma gratuita para todo público. Nos consta en las estadísticas del consumo de nuestro sitio, que sí es un sitio que se consulta y se consume a nivel nacional e internacional por muchas personas. Entonces, pues en ese sentido, es muy importante para nosotros seguir teniendo una plataforma que funciona, que se actualice en función de la última tecnología. Entonces, les invitamos a participar en nuestra campaña de donadora. Hay todavía hasta el 4 de noviembre para donar. Sigue habiendo, aunque muchas de las recompensas que estamos ofreciendo, pues ya han sido, pues captadas por donantes. Todavía hay unas extraordinarias grabados de Magali Lara, por ejemplo, ¿no? Que son una ganga, la verdad, que pueden, recibir a cambio de su donación a través de esta campaña. Está la liga en la pantalla. Entonces, pues realmente les invitamos a meterse. También hemos visto, hablando de desigualdades, que la gran mayoría de las personas que han donado han sido mujeres, ¿no? Estaría bien que animen también a sus colegas y amigos y personas de identidad masculina que dicen o que sí apoyan a la igualdad de género en las artes, ¿no? Que lo hagan efectivo a través de su donación a nuestra campaña, ¿no? Y bueno, pues agradecemos muchísimo a Liz, a Mónica, a Tamara y a Gema por haber estado con nosotros y entrado en este diálogo, ¿no? También agradezco muchísimo a Fernanda Palacios, que ha estado aquí detrás de la pantalla, manejando todo el aspecto tecnológico, efectivamente, ¿no? Y a Yolanda Menalba también, que apoyó con toda la organización de este conversatorio. Y bueno, va a estar el conversatorio disponible en nuestras redes, en el Facebook y después en el YouTube de MUMA, para que otras personas lo pueden consultar si lo quieren compartir. Creo que es información, como todos los conversatorios que tenemos en MUMA, que luego puede ser muy útil para clases, para dar a conocer en otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues también que sepan que se puede compartir, que queda también archivada como parte de nuestro trabajo de ser un repositorio y espacio para difusión y transformación de la manera en que se percibe y se difunde el trabajo de mujeres artistas. Entonces, pues sin más, al menos que alguien más quiere hacer un comentario final, les agradecemos mucho. Muchas gracias a todo el público que ha participado con sus comentarios, con sus saludos. Y bueno, pues estamos en contacto. Les invitamos a participar en nuestra campaña y hacer
usuarios de MUMA que esperamos que pueda seguir con nuevos brillos hacia adelante. Hasta luego. Gracias.